Hola, muy buenos días y buenas tardes a todos. Deseamos que se encuentren muy bien. Desde la Sociedad para la Investigación y Acción Comunitaria, División 27 de la Asociación Americana de Psicología, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda conferencia de la tercera edición de nuestro webinar, el cual tiene el objetivo de promocionar a través de todas estas diferentes ponencias que son muy interesantes, experiencias realizadas en el campo de la intervención comunitaria, así como el desarrollo de diferentes habilidades que coadyuven al bienestar de nuestra sociedad. Desde esta tercera edición del webinar en Psicología Comunitaria en América Latina y la Península Iberoamericana, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro ponente, el maestro Daniel Martín, que representa a la Universidad de Córdoba. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar la ponencia La importancia de la intervención comunitaria en la infancia temprana. Daniel, te damos la más cordial bienvenida. Por tal motivo, a continuación me voy a permitir presentarte y hacer la descripción de cómo es la dinámica de nuestra actividad. En un primer momento, contarás de 40 a 45 minutos para realizar la presentación y posteriormente contamos con 15 minutos para que podamos expresar aquellas inquietudes que tengamos acerca del tema. Deseo que disfruten mucho de esta ponencia. Mi nombre es Janine Calderón Pérez. A continuación, voy a presentar al maestro Daniel. Él es psicólogo sanitario y neuropsicólogo con formación de posgrado en máster universitario en estudios avanzados en cerebro y conducta. Tiene el posgrado de especialización en neuropsicología clínica nivel 1, el máster universitario en psicología general sanitaria. Actualmente realiza el doctorado en atención temprana y trabaja con neuropsicólogos en la entidad social SECAP. Ha participado como ponente en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, aquellos como que pertenecen a la APA, al Congreso Iberoamericano de Psicología y el Congreso Europeo de Psicología. Daniel, bienvenido y te cedemos la palabra. Bueno, pues en primer lugar agradecer la oportunidad de poder compartir un poco este espacio, ¿no? Pues para hablar en este caso de la atención temprana. Yo lo he preparado como pensando, pues eso, ¿no? Que no tuviese a lo mejor mucha base, entonces voy a empezar de lo más básico, ¿vale? Sobre lo que es la atención temprana, lo que implica la infancia temprana, ¿vale? Y vamos a ir avanzando un poco, ¿no? Hasta que lleguemos a la parte más, a lo mejor atañe más a lo que es esta ponencia, que es el tema de la intervención comunitaria, ¿no? Porque realmente es importante el tener en cuenta este enfoque, ¿vale? Pues a la hora de trabajar con la salud de las personas, que no únicamente siempre nos centremos en la clínica tradicional dentro de lo que es la consulta, sino que también aprovechemos y también sepamos trabajar un poco pues con esos recursos más naturales o ecológicos, que al final son los que nos permiten realmente generar nuevos aprendizajes. Vale, pues voy a compartir la pantalla. Aquí. Vale. Está cargando. Ahora. Y ya podemos verlo. Vale, perfecto. Pues comenzamos. Vale, pues lo primero que vamos a definir o que vamos a intentar hablar un poco es lo que concebimos como infancia temprana, ¿vale? Al final esto es un periodo que dura entre los 0, los 6 o los 0 y los 8 años, dependiendo un poco del país, ¿vale? Que en este sentido regule o entienda hasta qué punto se le da servicio a este periodo de la infancia, pero vamos, generalmente es eso, entre los 0,3, 0,6 años y en algunos casos incluso habla hasta los 8, aunque ya cuando entra en la primaria se supone que ya no sería una infancia tan temprana, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta dentro de este periodo del desarrollo? Que es un periodo complejo y dinámico, ¿vale? Dentro de todo lo que es la evolución ontogénica del individuo, ¿vale? Desde que se empieza a gestar hasta que ya entramos en
en la senectud, ¿vale? Pues en nuestro sistema nervioso central y periférico pues se van a producir varios cambios a varios niveles, ¿no? Pues dentro de lo que vienen siendo esos cambios, en la infancia temprana tiene una especial importancia porque van a ser, pues eso, ¿no? Mucho más dinámicos, mucho más cambiantes, van a haber periodos que consideramos, que ahora más adelante hablaremos de sensibilidad o críticos para desarrollar ciertas funciones, ¿vale? O incluso para intentar un poco corregir si realmente se están detectando pequeñas alteraciones o retrasos del neurodesarrollo, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que aquí el factor biológico va a tener un peso muy importante en nuestra intervención y que tenemos que comprender muy bien cómo funciona y cómo debemos manejarnos con ello, tanto en la interacción o en la intervención individual como a nivel más comunitario, ¿no? Cuando trabajamos con otro tipo de recursos. ¿Vale? Entonces, lo que digo, ¿no? Este constante cambio al final también va a ir muy ligado a la adquisición de esos aprendizajes, ¿vale? Porque al final lo que realmente se enfatiza mucho en la primera infancia es que al final lo que más tenemos que priorizar es el ofrecer o facilitar oportunidades que permitan adquirir aprendizajes que se van a traducir en competencias que ulteriormente permitan adaptarse al entorno, ¿vale? Obviamente el abanico conductual que tenga un niño de 2 años no va a ser igual que el que tenga de 4 que el que tenga de 9, ¿no? Entonces, todo ese proceso donde se van desarrollando esos aprendizajes y competencias, tenemos que ir monitorizándolo adecuadamente, ¿vale? Pues entendiendo muy bien cómo debemos trabajarlo. Entonces, bueno, y aparte que esos aprendizajes también van a permitir que esa maduración del sistema nervioso central se pueda producir y viceversa, ¿vale? Entonces, son dos conceptos que van a ir muy ligados, ¿no? Esas experiencias de aprendizaje y la maduración del sistema nervioso central van a ser elementos que van a ir muy, muy, muy de la mano. A ver. Vale. Luego tenemos que tener en cuenta que una vez que ya, pues eso, desde la propia gestación, el tiempo ya está corriendo, o sea que realmente este proceso va a ser continuo hasta la adultez. Es verdad que dentro de estos periodos críticos, pues bueno, sabemos que están los de la primera infancia, luego sobre los 15, 16 años se hace otra poda sináptica que lo que hace es realmente especializar nuestro sistema nervioso central aún más, y a los 25, 26 más o menos es cuando ya se supone que nuestro sistema nervioso central ya ha culminado su maduración, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese proceso pues hay que estar pendiente de que las necesidades dentro de la infancia o de la adolescencia pues van a poder, aunque tengan ciertos elementos comunes, pues en algunos casos sí que van a ser diferentes. Entonces, bueno, principalmente las habilidades que en la primera infancia encontramos son habilidades perceptivas, pues el tema de la escucha, el tema de la visión, ¿vale? Van a ser como, al final, tener en cuenta que cuanto menos habilidades o competencias tengamos, al final tenemos que empezar por lo más básico, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son muy, muy, muy pequeñitos, lo primordial a trabajar va a ser eso, más perceptivo, más sensorial con el tema del tacto, por eso también es muy importante y se recomienda mucho el tema de contacto piel con piel. Motrices, cuando ya empiezan a hacer las primeras gesticulaciones, ¿vale? O incluso los primeros pasos. Cognitivas, ¿no? Que eso también es un tema que, aunque aquí también nos daría para una discusión larga, se está investigando mucho de cuándo podemos hablar de memoria, cuándo podemos hablar de atención, cuándo podemos hablar de funciones ejecutivas dentro de la infancia, ¿vale? Porque es muy complicado desarrollar paradigmas que nos permitan discriminar en qué momento del desarrollo empiezan a surgir estas funciones cognitivas o protofunciones cognitivas que después se irán perfeccionando hasta los conceptos que normalmente trabajamos en la neuropsicología, ¿no? El tema lingüístico, el tema del lenguaje, que también es súper importante y también se ha estudiado mucho en el desarrollo adecuado del propio individuo. Y luego ya más en el sentido más emocional o afectivo, el tema eso, ¿no? Del afecto, el tema social, el tema de las emociones, ¿vale? Teoría de la mente para saber inferir las intenciones del resto de personas, lo que nos va a permitir desarrollar habilidades sociales simples y complejas, ¿vale? En función también un poquito de la etapa. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta, ¿no? Que todos estos elementos, pues al final van a ser imprescindibles pues a la hora de, primero para evaluar y detectar posibles alteraciones y después para saber estimular adecuadamente, que eso es otro tema que ahora hablaremos más adelante, porque en atención temprana uno de los problemas que también tenemos muchas veces es que sí, se da una estimulación a los menores, pero cuesta trabajar con prácticas basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo sé que estoy utilizando este ejercicio, este programa o esta técnica, sé que tiene las garantías científicas de que realmente estoy estimulando, que estoy realmente teniendo un efecto deseado en la mejora de ese menor que a lo mejor puede presentar algún tipo de dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, que es continuo, que esto es dinámico, que hay que estar pendientes, que al final aquí no hay que trabajar de forma unitaria, sino que realmente todo influye, la nutrición, la seguridad, las condiciones vitales en las que estemos, la salud mental de nuestros propios progenitores, ¿vale?
factores genéticos o biológicos del individuo, ¿vale? Entonces, todo eso al final hay que entender un poquito cómo funciona, como ahora después hablaremos, ¿vale? Pero bueno, que nos quedemos con ese concepto, ¿no? Que la infancia al final es un proceso dinámico, que tenemos varias habilidades y destrezas que tenemos que ir adquiriendo y que es importante que todo este cúmulo de variables pues las sepamos organizar y trabajar adecuadamente para que revierta en tanto la salud del menor o la menor como de su entorno. Entonces, bueno, uno de los casos o elementos más importantes que sí que tenemos que tener en cuenta es la detección temprana, ¿vale? Porque es verdad que muchas veces, sobre todo cuando trabajamos con niños tan pequeños, es complicado identificar qué elementos o qué aspectos, salvo que sean muy evidentes, sobre todo relacionados con los hitos del desarrollo, ¿vale? Que son una serie de hitos o de conductas que en principio deben estar en el menor a ciertos rangos de edad, pero hay otros que pasan más desapercibidos. Por ejemplo, para el tema de la detección de un posible TEA, actualmente la herramienta más temprana que tenemos para valorarlo es el MChat, que eso es un screening, que eso es una serie de un cuestionario de preguntas que se le hacen a la familia y en función de eso no se considera que puede ser un niño de riesgo para desarrollar un posible TEA, con lo cual se hace una derivación a un servicio especializado para que se le empiece a dar estimulación hasta que posteriormente podamos evaluar correctamente la posible presencia o no de un trastorno del espectro autista con herramientas como el ADR o el A22, que son los instrumentos que más se suelen utilizar en este tipo de diagnósticos, pero claro, muchas veces cuesta discriminar o ver adecuadamente si, oye, es que no mira, es que a lo mejor no está prestando atención, si no tiene interés social con el resto de niños, si estamos hablando de conductas estereotipadas, ¿vale? Entonces, pues eso, que realmente cuesta mucho. Es más, estudios recientes también ponen muy de manifiesto que muchos de los instrumentos que utilizamos para evaluar correctamente posibles trastornos del neurodesarrollo tampoco tuvieran la suficiente validez o suelen tener a lo mejor sesgos culturales que también pueden suponer una limitación a la hora de hacer una detección temprana, ¿no? Entonces, claro, si no ponemos en manos de especialistas a niños que puedan tener posibles problemas, al final esos problemas del neurodesarrollo se van arrastrando, se pueden ir agravando y cuando a lo mejor nos damos cuenta de la presencia de los mismos, a lo mejor es tarde para poder intervenir a tiempo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a niños y niñas que a lo mejor este diagnóstico de TEA se lo dan con 9, 10 años o incluso la adultez, que también hay casos, ¿vale? Entonces, al final, pues todo el tema de no haber hecho una adaptación curricular adecuada, de no haber sabido orientar a la familia para cómo poder intervenir, el no haber dotado de recursos necesarios en caso de haber sido propiamente dicho necesarios, influye al final pues, ¿no? en su salud, en la forma en que tiene de adaptarse, incluso también él mismo, ¿no? O ella misma. Entonces, bueno, por eso digo que es uno de los elementos importantes en este sentido, la detección de esas posibles alteraciones. ¿Vale? Y de aquí va a depender mucho, no únicamente estos test que estamos hablando, sino también, por ejemplo, que dispongamos de políticas de salud que realmente den cobertura al territorio para que esas familias, ante sospechas, puedan recibir la atención adecuada. Eso todo se ve mucho, que existen muchas disparidades a nivel cultural, sobre todo en países que a lo mejor no tienen pues ingresos altos o tienen ingresos bajos y medianos, no son iguales que a lo mejor países de ingresos altos en cuanto a los recursos. Entonces, claro, el no disponer de esos recursos o de, por ejemplo, de especialistas o de centros especializados a la vez, también está afectando, mermando la salud tanto de la población como de estos menores, ¿vale? Entonces, que entendamos que esto al final, pues, esta detección está a todos los niveles, ¿no? Desde un sentido más individual en cuanto a la formación, al especialista y demás, como a los recursos del propio entorno de la comunidad, ¿vale? Porque ya vayamos adentrando, que veamos que al final todo está interrelacionado, que no podemos hablar parcialmente a la hora de trabajar en atención temprana y que es importante que este nexo, ¿no? Desde la parte más, que ahora hablaremos biológica, la parte más comunitaria, al final está entrelazada y tenemos que saber un poquito cómo conjugarlo adecuadamente, pues eso, ¿no? Para que al final todo esto revierta en la salud de los menores. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta que tenemos a la hora de trabajar con menores que puedan tener posibles alteraciones en el neurodesarrollo? Pues es la atención temprana, ¿vale? Que al final atención temprana, que aquí digo la definición del grupo de atención temprana, que es los que se encargaron de elaborar el libro blanco, que al final es un poco quien define cómo se debe realizar la praxis en atención temprana, en este caso en España, pero bueno, cada país en este sentido tiene su propio grupo de trabajo y sus propias definiciones, pero bueno, en el caso de España se define como el servicio que tiene como objetivo dar asistencia lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos del desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad de los niños y niñas, deben organizarse y planificarse con equipos de profesionales
inter y transdisciplinares, que incluyan logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, pediatras, entre otras figuras, ¿vale? También podemos hablar del tema de la terapia ocupacional. Entonces, bueno, he subrayado aquí en negrito varios conceptos porque creo que es importante que destaquemos que dentro de la atención temprana, ¿vale? Un factor clave que, por ejemplo, mi tutora de tesis siempre dice que es que siempre llegamos tarde, ¿vale? Todo lo que tardemos en identificar y en poner en tratamiento a los menores, al final repercute sobre su salud, la de sus familias y la de su entorno, ¿vale? Entonces tenemos que elaborar mecanismos que permiten hacer una derivación lo antes posible y una detección lo antes posible para que podamos poner en tratamiento ante lo que decíamos, ¿no? O que ya tengan un trastorno de neurodesarrollo identificado o que tengan sospechas, ¿vale? Porque aquí es lo importante y la peculiaridad de cómo se trabaja en la primera infancia, ¿vale? A lo mejor en la adultez, hasta que no hay un diagnóstico claro, pues muchas veces no se pone a trabajar, ¿no? Sobre todo porque muchos de las intervenciones o de las terapias que normalmente aplicamos a adultos están basadas, ¿no?, en criterios diagnósticos. En el caso de los niños y niñas, al final tened en cuenta que como es más complicado la identificación, es importante que ese tratamiento se ponga lo antes posible, ¿vale? Y luego, igual, por lo menos en España, en otros países a lo mejor puede ser distinto y aquí, pues, oye, pues si alguien quiere compartir un poco la experiencia de su propio país. Aquí se trabaja, antes normalmente se enfatizaba mucho el tema de interdisciplinar, ¿no? Que al final trabajemos distintos profesionales, ¿no?, en la asistencia a ese menor. Pero en este caso, en la atención temprana en España se trabaja de forma transdisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un único profesional de referencia para trabajar con el niño o la niña, sea logopeda, sea psicólogo, sea fisioterapeuta, sea terapeuta ocupacional, ¿vale? Solo va a haber un profesional que trabaje con ese menor, ¿vale? Y va a estar orientado y asesorado por el resto de profesionales. Esto se hace para que haya un único profesional de referencia que pueda tratar con las familias y con el menor por el tema de que no haya disonancias entre opiniones profesionales, que realmente todo vaya de forma unitaria, ¿vale? Y que al final, pues ese proceso pues, se pueda monitorizar adecuadamente y aparte de lo que es el vínculo y el apego que pueda tener con, en este caso, con el menor y la confianza con las familias, ¿vale? Esto puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pues bueno, también puede haber, pues podemos pensar, oye, pues si es que existe menor, tiene problemas de movilidad, tiene problemas cognitivos y problemas del lenguaje, si solo le trabaja con el psicólogo, solo trabaja con el fisioterapeuta, a lo mejor la intervención no es igual de efectiva o suficiente para dar un tratamiento adecuado a este menor, ¿vale? Pero, pues bueno, en este sentido, pues lo que vemos es que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es el modelo que estamos utilizando aquí ahora mismo en España y ya os digo, en principio lo que ellos comentan cuando se pone esta inseguridad que he mencionado es que, bueno, que al final son equipos muy coordinados, que los objetivos se consensúan bien en ese equipo y que al final los propios otros profesionales pueden instruir al profesional de referencia, ¿no? Pues a través de ejercicios o de pautas para que al final el trabajo con el menor pues sea lo más adecuado y pertinente posible a sus necesidades. Vale, también quiero ahora que hemos definido lo que es la infancia temprana, ¿no? Que hemos entendido que eso es un proceso dinámico donde es importante la detección a tiempo y el trabajo transdisciplinar. La situación actual ahora mismo considero creo que es alarmante, ¿no? Porque 249 millones de niños y niñas menores de 5 años de países de ingresos bajos y medios corren un alto riesgo de sufrir menoscabo en su desarrollo debido a la extrema pobreza y el retraso en el crecimiento. Si os dais cuenta, o sea, esto representaba un 43% de los niños y niñas de todo el mundo. Con lo cual estamos hablando de una cifra alarmante y que contra todo lo que no trabajamos en la primera infancia, al final tened en cuenta que esto lo arrastramos hasta la adultez muchas veces. Entonces, muchas veces estamos hablando de condiciones crónicas. Entonces, claro, todo lo que no vayamos trabajando, todo ese deterioro, todas esas dificultades que vayamos arrastrando hasta la primaria, hacia la adolescencia, hacia la edad adulta, al final, si no se trabaja adecuadamente ni con las familias ni con estos menores, las repercusiones a nivel de salud y luego en un segundo plano económicas son importantes, ¿no? Porque estamos hablando de una incidencia, una prevalencia bastante alta. Luego, otro dato curioso interesante es que 363 millones de niños y niñas viven en pobreza extrema, ¿vale? La pobreza es uno de los factores más a nivel social o comunitario que realmente afecta o interfiere con la salud mental de estos menores, como ahora más adelante iremos analizando las variables más a nivel social y comunitario, pero que estamos hablando también de otra cifra que es bastante alarmante. Por ejemplo, aquí en España el 30% de los niños o menores viven en ese umbral de la pobreza, ¿vale? Entonces, al final tened en cuenta que todo esto al final tiene una repercusión tanto en el momento donde se está haciendo este estudio como ulteriormente cuando esta gente, pues al final
pues eso, adolescentes o incluso adultos, incluso fenómenos que también son complicados, como por ejemplo que también se están empezando a estudiar en cómo se influye en el neurodesarrollo cuando esa pobreza, que eso es, creo que en China están haciendo así varios estudios así con unas muestras bastante amplias. Estamos hablando, cuando hablamos de fenómenos de pobreza perpetua, o sea, que estamos hablando que es como una pobreza que se hereda entre familias y eso el daño que eso puede suponer para la sociedad. Luego también tenemos que tener muy en cuenta que hay una tendencia al alza de la prevalencia de trastornos del neurodesarrollo en la infancia, ¿vale? Estamos viendo que cada vez hay más diagnósticos, cada vez hay más niños con dificultades, ¿vale? Que esto es otro tema a debatir, ¿no? Si es por el tema de que proliferan más el número de etiquetas, si tenemos falsos positivos, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que los estudios lo que están viendo es que realmente hay una tendencia al alza de mayor presencia de trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Y por último, que es el tema este, al final es un tema de salud pública archiconocido, en el sentido de que al final tiene un amplio reconocimiento por la comunidad internacional, por la OMS, UNICEF, ¿vale? Como organismos gubernamentales a nivel nacional, ¿no? ¿Vale? Con las distintas políticas que se pueden elaborar en relación a la protección a la infancia, que realmente ya es un tema que se conoce, pero que aún así, pues oye, todavía seguimos teniendo como una elevada incidencia o problemática en lo que estamos diciendo a una edad tan vulnerable. Porque es lo que decíamos, no estamos trabajando con personas con un sistema nervioso central ya conformado, estamos precisamente en ese proceso de desarrollo y de etapas críticas, muchas veces que si realmente no se da una atención, sea alimenticia, sea afectiva, sea cognitiva, ¿vale? Sea en tema de lenguaje o de otros tipos de funciones, al final, pues esto lo podemos ir gastando y al final también puede condicionar mucho a la conformación de esto, de nuestro propio sistema nervioso central. Vale, pues dicho un poco todo esto, ¿no? Ahora me quiero un poco desglosar y quiero que entendamos por qué realmente la atención temprana, el modelo que hablamos biopsicosocial, tiene especial importancia, ¿vale? Aunque hoy seguramente por la temática nos vamos a centrar más en la parte más social o comunitaria, tenemos que entender que tanto la parte bio como la parte psico de conducta, como la parte social y comunitaria, estos tres ejes son fundamentales a la hora de trabajar en atención temprana, por lo que iremos viendo, porque esto también es un tema que también es interesante, que también aprovecho para mencionar, que claro, nosotros se supone que pasamos de un modelo biomédico, ¿vale? Que se centraba únicamente en que, oye, tú tienes el problema, tú tienes la patología, ¿sabes? Tú tienes ese problema del neurodesarrollo, es tu problema, ¿vale? Al final, pues oye, la sociedad va por su lado y parece que la persona que tiene el problema al final tiene como un poco aguantar con lo suyo, recibir las terapias el mismo, no. Y hoy en día, obviamente, hemos evolucionado un modelo que entendemos que la salud se entiende como algo mucho más amplio y mucho más complejo que únicamente, pues, los síntomas o los diagnósticos de la propia persona que los padece, ¿no? Entendemos que el abordaje aquí tiene que ser, pues, mucho más amplio porque al final tanto la fosforilación del ADN de una célula como las políticas de salud mental van a incidir en la conducta de ese menor y en la calidad de vida de ese menor, ¿vale? No podemos dar más peso únicamente a la parte biológica o más peso únicamente a la parte comunitaria o social, sino que tenemos que entender que al final todo esto pues tiene bastante relevancia en la salud del menor. Entonces, bueno, dentro de la parte biológica, pues bueno, como ya sabéis, aquí os pongo algunos de los criterios diagnósticos o condiciones que podemos encontrar o que se abordan en la atención temprana o en la infancia, ¿vale? Que también pues, pueden generar bastantes daños, tema del, bueno, en este caso el retraso madurativo del desarrollo, la discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación y el lenguaje, el trastorno del espectro autista, trastornos de déficit de atención y hiperactividad o de déficit de atención, trastornos motores, trastornos específicos del aprendizaje, que a lo mejor estos ya se ven más en primaria, la epilepsia infantil, ¿vale? Que eso es a nivel más orgánico, que también realmente pues luego puede generar bastantes daños y problemas, la parálisis cerebral, síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Down, ¿vale? Aquí lo que hablamos más es, ¿no? Del tema de factores más biológicos, ¿no? Que realmente vienen más condicionados por esa parte genética o que vienen en nuestra impronta genética, pero que a través de las interacciones con el ambiente se pueden manifestar o no, pues a través de la epigenética, ¿no? Que es al final cómo nuestros genes se pueden expresar o no en función de los hábitos de vida y nuestra interacción con el ambiente, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que tengamos los medios suficientes para saber detectar, o bien desde la gestación, o bien en el momento del nacimiento, ¿vale? Pues de las distintas pruebas que se suelen hacer, igual que los pediatras, ¿vale? Pues eso, que ante posibles alteraciones o problemas que puedan aparecer de cualquier tipo, aquí estamos centrándonos más en a lo mejor de conducta o intelectivos o cognitivos, pero también, por ejemplo, a nivel nutricional,
a nivel orgánico, ¿vale? De cualquier otro tipo, porque al final esa salud más biológica, pues al final va a condicionar nuestra conducta, ¿no? Y va a afectar a nuestra calidad de vida. Entonces, es importante que a esto le demos el peso que merece, ¿no? Pues a través de las distintas herramientas que tenemos para que podamos poner en intervención lo antes posible, ¿vale? Porque como hemos mencionado al principio, en atención temprana, la atención tiene que ser lo antes posible, porque todo lo que tardemos en intervenir al final se paga en edades tan críticas. Es verdad que algunos elementos pues, se puedan detectar antes, ¿vale? Y otros pues a lo mejor costará más o hasta que no hayan desarrollado o hayan madurado un poco más las funciones cognitivas, pues va a costar un poquito el conocerlo. Vale, porque también hago énfasis con el tema también de la parte biológica. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de estudio de Nelson, ¿vale? Porque realmente tenemos que entender, ya también a nivel biológico, que las funciones cognitivas, ¿vale? Y todo ese desarrollo neurocognitivo no va a ser a la par, ni va a ser igual, lo que os mencionaba un poco al principio, ¿no? Que al final, por ejemplo, las primeras etapas del desarrollo, ¿vale? Los primeros meses, si os dais cuenta, la principal desarrollo, la principal información que vamos a recibir sobre todo es más de carácter sensorial, ¿vale? Y luego ya cuando ya vamos madurando y vamos teniendo un sistema nervioso central un poco más maduro, ya empezaremos a hablar de otro tipo de funciones como por ejemplo las funciones cognitivas superiores, ¿no? Que aquí engloba pues la cognición social, la atención, la toma de decisiones, la elaboración de juicios, ¿vale? Entonces tenemos que entender que a la hora de trabajar con los menores no podemos trabajar de forma indiscriminada, sino que tenemos que tener en cuenta esa parte biológica, que eso también es una cosa que hay que enfatizar mucho a la hora de estimular, que es que no podemos trabajar cualquier cosa a cualquier edad, sino que tenemos que intentar fomentar ventanas de aprovechamiento, de desarrollo de competencias y aprendizajes acordes a lo que mi sistema nervioso central en ese sentido, pues está, por decirlo, siendo más abierto a recibir, ¿vale? Porque si yo al final no trabajo lo más básico, no puedo trabajar lo más complejo, ¿vale? Entonces tenemos que entender que al final, pues estos circuitos, este entramado de neurocognitivo y neurobiológico, pues no va a seguir la misma trayectoria y que tenemos que eso también es importante, intentar implementar este conocimiento más biológico. Ahora están haciendo un montón de estudios más a nivel neurocientífico, donde están empezando a ver que hay ciertas trayectorias en determinados trastornos del neurodesarrollo que tienen mucha comorbilidad y que tienen sustratos muy comunes, ¿vale? Estudios con clúster, que eso lo que hacen es agrupar, porque niños con una misma etiqueta pueden tener una variabilidad de síntomas amplia, me refiero. Tú no te vas a encontrar a lo mejor dos niños con un diagnóstico, niñas con diagnóstico de TEA iguales, o con las mismas problemáticas, o con los mismos síntomas. Entonces, ahora sí que se están analizando mucho más, no solo desde la perspectiva conductual, que es lo que normalmente o tradicionalmente identificamos para hacer un diagnóstico, sino también teniendo en cuenta esas trayectorias del neurodesarrollo, porque a lo mejor no estamos hablando de lo mismo, aunque ambos lo llamemos TEA, o que ambos lo llamamos trastorno de déficit de atención, ¿vale? A lo mejor es que estamos dándonos cuenta que empieza a haber subtipos o que tenemos que empezar a priorizar cierta información más neurobiológica, más que únicamente el paradigma conductual que nos da información y nos permite saber cómo tratarlo, pero que a lo mejor pues se queda corto, ¿no? Que ahora, por ejemplo, están empezando a desarrollarse mucho los modelos que conocemos como transdiagnósticos, ¿vale? Que son tratamientos o enfoques que van más allá de la etiqueta diagnóstica, sino que también quieren tener en cuenta otro tipo de variables, como en este caso, pues variables biológicas, variables sociales, ¿vale? Más allá de únicamente lo que es la valoración de la conducta. Luego igual, ¿vale? La capacidad de modificación, porque al final lo que da sentido a nuestro trabajo es la plasticidad cerebral. Que ojo, la plasticidad cerebral sabiendo cómo funciona. No uno, oye, que con la plasticidad, que muchas veces trabajamos con el concepto de plasticidad como si todo se pudiese, ¿no? Obviamente la plasticidad cerebral permite que haya ciertas modificaciones en nuestro sistema nervioso central, pero no ni de cualquier forma, ni en la misma cantidad, ni siempre va a funcionar igual, ¿vale? Sobre todo en la primera infancia, cuando ya vamos conformando y madurando el sistema nervioso central, aunque siempre a lo largo del desarrollo va a haber plasticidad, pero no funciona de la misma manera. Igual que una lesión, por ejemplo, un accidente, un traumatismo craneoencefálico, un niño de 2 años no va a ser igual que a lo mejor uno de 40, ¿vale? Porque obviamente el daño, la agresión que puedan sufrir esas redes neuronales, que a lo mejor ni siquiera están conformadas en determinadas funciones cognitivas, el impacto que puede tener a la hora de desarrollar esa función va a ser distinto al de un cerebro que ya está madurado y conformado, ¿no? En cuanto a mecanismos de compensación, en cuanto a pronóstico de rehabilitación o compensación, ¿vale? Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que al final estos factores biológicos no son unitarios, no funcionan de la misma forma en todas las etapas del desarrollo, que es importante que las conozcamos. Luego, la parte psicológica, pues aquí, pues eso,
¿Qué quiero destacar aquí en atención temprana? En atención temprana, tened en cuenta que la suerte una de las suertes que tenemos es que tenemos muchas opciones de tratamiento, ¿vale? Más o menos todas se centran, pues, en principios iguales, ¿vale? Que esto luego realmente los podríamos ir agrupando. Pues, por ejemplo, programas que se centran más en la comunicación, programas que se centren más en variables puramente conductuales, otras que se centran más en aspectos sensoriales, ¿vale? Estos son algunos ejemplos, pero que tenemos muchas más terapias, ¿vale? O sea, que quiere decir que realmente, pues sí que tenemos, pues eso, un bagaje amplio de técnicas o de opciones de tratamiento, pero en detrimento lo que pasa es que muchas de ellas, ¿vale?, tienen poco recorrido epistemológico o poca evidencia científica. Que tenemos muchas opciones, pero muy pocas de ellas a veces consiguen tener la suficiente evidencia científica para decir, oye, esta práctica es segura, esta práctica sé que está trabajando adecuadamente esto, ¿vale? Entonces es importante que aquí hagamos o haga un llamamiento un poco a esa reflexión de que es importante que aparte de tener opciones de tratamiento es validarlos y que realmente sepamos que funcionan, para qué tipo de síntomas o problemas, porque a veces también pasa eso, que yo aplico un tratamiento a varios síntomas o varias dificultades que podamos encontrar sin realmente saber si ese tratamiento es el más adecuado para eso. Entonces, bueno, que sepamos que, oye, que sí que tenemos varios tratamientos, pero que hay que enfatizar mucho el elaborar estudios que den mayor peso y mayor evidencia científica a la hora de trabajar con menores, porque es lo que decíamos otra vez, ¿no? Oye, que estamos en un periodo de especial vulnerabilidad, no nos la podemos jugar. Igual que con adultos y con adolescentes intentamos trabajar con prácticas validadas, ¿no? Y sobre todo enfatizamos mucho la psicología basada en la evidencia, en la infancia temprana también, aunque a veces cueste por ese abanico conductual tan reducido, porque cognitivamente no podemos aplicar tratamientos que a lo mejor sí que se pueden aplicar con niños mayores, porque sí que tienen la capacidad cognitiva de, pues eso, ¿no?, de razonamiento, de pensamiento abstracto y demás. Entonces, claro, es verdad que eso es una limitación, pero no significa que no debamos seguir indagando y desarrollando tratamientos, eso, ¿no?, que no tengan garantías de que lo que estamos haciendo está basado en la evidencia y va a tener un efecto positivo en la mejora de las dificultades. Y luego, por último, ¿vale?, la parte más social o comunitaria, que es un poco lo que aquí nos atañe, es que tengamos en cuenta que, igual que estábamos hablando de esos síntomas o dificultades, el tema de atender necesidades básicas en las familias y familiares, ¿vale? Si mis padres no tienen empleo, si no tengo recursos económicos, si no tengo hospitales o centros de atención temprana cercanos, si voy a tener que desplazarme 1 hora en coche, si ambos progenitores trabajan y no tienen con quién dejar a los menores, al final estos son problemas que pueden influenciar igualmente al menor. Los recursos sociosanitarios, que tengamos recursos sociosanitarios de calidad en donde yo vivo, ¿no? Con pediatras, con neuropediatras, con psicólogos, con psicólogas, con fisioterapeutas, con logopedas. Si yo realmente no tengo acceso a este tipo de recursos, o incluso cuando ya estamos en casos más graves, que te puedan hacer cirugía infantil, ¿vale? Que realmente pues dispongamos de los mismos, porque esto al final también influye, esto también va muy ligado a esas políticas de salud, ¿no?, tanto nacionales como comunitarias. Los recursos educativos disponibles, que haya centros adaptados, en el caso de que haya niños con dificultades, que haya personal especializado, ¿vale? Aparte del propio profesorado, pues que también haya, por ejemplo, profesionales especializados, ¿no? En plan psicopedagogos, psicopedagogas, psicólogos educativos, educativas, neuropsicólogos, neuropsicólogas, profesionales de atender audición y lenguaje, ¿vale? Luego igual, la red de asociaciones, también muchas veces nos centramos únicamente en hospitales o en recursos más sanitarios o centros educativos, pero es que las redes de asociaciones, por ejemplo, de padres, de familiares, de niños y niñas con problemas o que puedan tener algún tipo de diagnóstico, también son súper importantes, ¿vale? Porque dan mucho apoyo, dan otro tipo de recursos que a lo mejor no encuentran en los otros tipos de centros, permiten hacer una mayor visibilidad, ¿vale? Y de denuncia pública de que realmente a lo mejor pues hay que prestar atención también a la necesidad de esta parte de la sociedad, porque yo siempre lo digo, que al final me gusta mucho poner el ejemplo de la campana de Gauss, ¿no? Que muchas veces la normalidad o lo normotípico siempre se mueve, ¿no?, como en la centralidad de esa campana, pero que la parte izquierda y la parte derecha de esa campana también tiene el mismo derecho que nosotros a desarrollarse, ¿no? Ya realmente también que se donen recursos para vivir con la máxima dignidad y posibilidades que el resto. Las políticas en este sentido, ¿vale? Que esto, por ejemplo, yo no sé cómo será en otros países. Aquí en España tenemos como normalmente la política de atención temprana suele estar más descentralizada. Cada comunidad autónoma se encarga de elaborar las suyas, ¿vale? Y eso puede ser bueno porque deja libres competencias a que se regule un poquito a la carta en base a unas premisas nacionales, pero también puede generar disparidades
en cuanto al número de recursos, a qué profesionales están regulados o reconocidos o no. Por ejemplo, puede haber comunidades autónomas que reconozcan al terapeuta ocupacional como profesional o como figura profesional y otras no. Y al final eso también influye o genera disparidades en la sociedad o en la comunidad de cómo se está interviniendo problemas en la primera infancia. O el logopeda, o por ejemplo, ahora que está también hablándose mucho de los hospitales, ¿no? De que también la figura del psicólogo general sanitario en el caso de España, o los psicólogos especialistas a la hora de trabajar con menores, el que cuenten con esto, con los dos profesionales o solo con uno, ¿vale? Luego los recursos de apoyo para las familias, tema de becas, tema de recursos sociales que les permitan, por ejemplo, algún profesional de apoyo para respiro familiar o para otro tipo de circunstancias, ¿vale? El empleo y nivel de bienestar, ¿vale? Si estamos viviendo, por ejemplo, en lugares donde el empleo o los niveles de bienestar son muy bajitos, eso también va a repercutir directamente en la infancia, ¿vale? El acceso a la tecnología y recursos de calidad, ¿vale? Que también se pueda trabajar con materiales y con tecnología de vanguardia. El tema del estigma y la sensibilización a la comunidad, ¿vale? Que realmente se hagan políticas fuertes, realmente inclusivas, ¿no? Que quiten esas ideas preconcebidas negativas acerca de trastornos del neurodesarrollo, acerca de la discapacidad, ¿vale? Sino que realmente permita, pues eso, ¿no? Que fomentar unos valores, porque aquí en este caso muchas veces no se habla, pero que los valores también son súper importantes a la hora de trabajar con las familias y con los menores y como sociedad en general, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos que también hay otra serie de elementos que también tienen una importancia bastante alta o igual de alta que el resto de recursos, ¿no? Que hemos hablado de los tipos de intervenciones y de los factores biológicos y de su conocimiento a la hora de trabajar en atención temprana. Entonces, bueno, ¿cómo nos quedamos en este sentido? Aquí un poquito por ver en el modelo de Sameroff, ¿vale? Pues vemos que está la parte biológica, neurofisiológica, ¿vale? Más biológica, la parte más psicológica o relacionada con la conducta, los padres como uno de los ejes centrales y la familia, ¿vale? Y luego aparte, pues la comunidad y lo que viene siendo la geopolítica, ¿no? O las distintas políticas que puedan estar un poco incidiendo en nuestra sociedad o en el mundo en general, ¿vale? Vemos que al final todo esto genera una interdependencia. Entonces, bueno, aquí ya más centrándonos en la parte más comunitaria, ¿vale? Sí quiero hacer mención al modelo de Guralnik. Guralnik es uno de los investigadores que más prolijo, yo creo que también de referencia en lo que es atención temprana, ¿vale? Por si luego tenéis curiosidad y queréis leer sobre la materia, que aquí expone un poco un modelo de lo que él considera elementos básicos, ¿vale? Dentro del trabajo pues a nivel social y comunitario, ¿no? Porque al final es lo que es aquí lo que está un poco visibilizando, ¿no? Es que tenemos tanto factores cognitivos o endógenos del menor, ¿vale? Como hablamos de la parte cognitiva, del lenguaje, motor, socioemocional, sensorial, perceptivo, ¿vale? Que luego al final pues todo esto se va elaborando como jerarquías más complejas, ¿no? Que ya hablamos de función ejecutiva, la metacognición, la cognición social, la motivación, ¿vale? Para no ser tan, a lo mejor, extrínseca, sino también más intrínseca, la capacidad de regulación emocionalmente, ¿vale? Que al final vemos que tenemos como ciertos elementos que forman más parte del individuo. Otro aspecto súper importante, más a nivel ya familiar, ¿vale? Pues es la forma en la que la familia interactúa con el menor, ¿vale? Con que aquí no estemos hablando de tratamiento, sí que es importante, oye, el cómo nos hablamos, el cómo realmente orientamos pues eso, las distintas pautas o interacciones que tenemos con el menor, el cómo trabajamos el afecto y la parte socioafectiva con ese mismo, ¿vale? Con nuestro hijo, con nuestra hija. Esto es súper importante, ¿vale? El cómo tenemos que relacionarnos e interactuar con nuestros hijos, ¿vale? Luego, cómo la familia también estructura, orquesta, por así decirlo, las distintas experiencias que van a facilitar al menor, porque es lo que decíamos, que realmente lo que nos permite generar aprendizajes y que realmente trabajar con los menores es el facilitar oportunidades de aprendizaje, bien sea en terapia o en contextos más clínicos, como en la propia comunidad, ¿vale? Que en este caso, pues, sobre todo con la familia, ¿no? Si estamos hablando de menores muy pequeños, ¿vale? Entonces, pues, ver un poquito la red social, el tipo de entorno o ambiente donde vamos a poder estimular al menor, los cuidados que tengamos, por ejemplo, que podamos relacionarlo con otros niños más pequeños, de hijos de amigos, actividades comunitarias donde podamos participar como familia, ¿no? Y podamos vivir con experiencias con sus hijos e hijas, la coordinación que tengamos con los centros escolares, ¿vale? Sobre todo en edades ya pequeñas, ¿no? Cuando los 3 añitos o incluso las guarderías,
pues eso, ¿no? Estén los niños, pues que estemos bien coordinados y que sepamos realmente ir todos a una, ¿vale? Y saber también identificar bien las necesidades familiares y del menor y de los padres, ¿no? Y luego otro caso también importante a nivel ya también de seguridad y de salud, proteger contra la violencia, las políticas de prevención, que eso puede ser desde ir a las citas médicas, ¿vale? A cuidar la alimentación, a tener una actitud proactiva a la hora de involucrarme con las actividades del menor en relación a la atención temprana o al centro educativo, ¿vale? Y luego, por último, los recursos familiares, que también son súper importantes, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? La salud mental y física de los progenitores, que eso también es importante, que siempre nos centramos en la atención temprana en trabajar con el menor y realmente muchas veces avanzas más trabajando con la familia, con sesiones también con la familia, que ahora más adelante abordaremos este tema más en específico, que lo que es realmente sesiones de estimulación individual con esos menores, ¿vale? Las habilidades de resolver problemas o circunstancias o prevenirlas, ¿vale? Que muchos padres que al final, sobre todo primerizos, a lo mejor que no tengan experiencia o no hayan podido recibir asesoramiento previo, hay muchas circunstancias o situaciones que ellos realmente no son conscientes. Yo, por ejemplo, en mi día a día, vamos, yo que trabajo con un rango de edad que va desde la infancia hasta ya casi personas mayores, con problemas con discapacidad, con problemas de neurodesarrollo, yo me encuentro todavía a día de hoy chicos o chicas que me vienen con 20, 22 años que a lo mejor los padres no han trabajado con ellos previamente y muchos de los problemas precisamente derivan de esa falta de asesoramiento, de interacción o de saber identificar dónde está el problema y cómo podemos abordarlo más a nivel familiar, ¿vale? Las estrategias de afrontamiento y por último los recursos económicos, ¿no? Que al final son fundamentales. Pero bueno, aquí lo que queremos decir es un poquito poner visibilizar y mencionar pues la cantidad de variables que tenemos que tener en cuenta que son interdependientes y que en nuestro día a día tenemos que saber abordar de una forma o de otra, bien a través de las sesiones individuales con los menores o bien a través de la familia, ¿vale? Entonces, aquí hablando un poquito y poniendo énfasis en este sentido de la familia, ¿vale? Uno de las intervenciones que más se acerca al enfoque más comunitario o social, ¿vale? Son las prácticas centradas en la familia en el entorno ecológico. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos a trabajar sobre todo instruyendo y orientando a las familias, por los motivos que ahora voy a ir mencionando, y aparte en entornos naturalistas o ecológicos, o sea que realmente en el entorno del menor, porque la mejor forma de que realmente se adquieran aprendizajes y se generalicen es precisamente trabajando en el propio contexto natural del menor, ¿vale? Porque tenéis, mira, aquí un estudio, por ejemplo, que dice que el tiempo con profesionales representa el 3 cuarto por ciento del tiempo que un niño de 2 años permanece despierto. O sea, el 3 o 4% y el resto al final es con la familia. O sea, realmente el mayor tiempo que va a pasar ese menor es con la propia familia. Entonces es importante que un aliado fundamental y con quien realmente debemos empezar a trabajar y que realmente debemos que empezar a orientar y dar pautas es a la familia, que es donde realmente va a pasar el mayor tiempo. Porque si yo al final, eso se nota mucho sobre todo cuando la familia no tiene una adherencia adecuada al trabajo, porque si yo al final tengo 2 sesiones a la semana, una sesión con ese menor, pero la familia no estimula o no trabaja esos aprendizajes, al final no se generalizan o no se adquieren adecuadamente. O el tiempo de la adquisición se va a demorar mucho más, porque realmente no estamos haciendo ese trabajo de, oye, que es que realmente, además que yo lo digo, que al final cuando trabajamos con competencias o con el desarrollo de habilidades es para que al final repercuta positivamente en la calidad de vida de esos menores y sus familias. No únicamente que me puntúe un 8 en la Baileys o un 9 en el tipo de escala, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es que al final desarrolle competencias que le permitan adaptarse adecuadamente a su contexto. Entonces, hay que tener en cuenta que la familia es la principal colaboradora en el proceso de intervención y estimulación de los menores. Sin la familia es o muy complicado o realmente un camino realmente tortuoso el que realmente se desarrollen ciertas competencias y se generalicen, ¿vale? Porque a lo mejor en clínica sí que juega conmigo muy bien yo que sé, a cualquier juego, pero luego no lo extrapola al contexto natural. Entonces al final es como, vale, sí, me haces bien esta tarea, pero no estás desarrollando o generalizando bien ese aprendizaje, ¿vale? Entonces es importante aquí que haya siempre una relación muy diádica. ¿Vale? Luego, el trabajo en contextos y rutinas naturales que facilita el desarrollo de las competencias y generalización de los aprendizajes. Aquí pongo el contexto porque al final es importante que se trabaje en el entorno natural y también rutinas porque tenemos que respetar que cada familia va a tener sus propias formas de relacionarse, sus propias actividades diarias, ¿vale? Que eso también es un factor importante. No venimos a
de forma dogmática decir a la familia lo que tiene que hacer, sino que realmente en la intervención centrada de la familia es conocer los hábitos, rutinas y contextos de la familia para poder orientarlos, ¿vale? Respetando sus valores, sus rutinas, sus actividades, salvo que sean peyorativas o negativas para la salud, para que esas familias, pues al final, pues oye, puedan implementar o puedan operativizar esos aprendizajes en su día a día, ¿no? Por eso hablamos de orientar a las familias, ¿vale? Para que puedan trabajar durante todo su desarrollo respetando eso, ¿no? Valores y decisiones, ¿vale? No venimos de forma dogmática, sino que venimos a orientar respetando lo que es el ecosistema de la propia familia. Y luego la posibilidad de desarrollar intervenciones similares en otros contextos como el escolar para facilitar la generalización, ¿vale? Porque esto también es importante, lo que estábamos comentando. Y luego, por último, mencionar que estas intervenciones, ¿vale? Centradas en la familia, en entornos naturalistas, son las que están empezando a ganar mayor evidencia sólida, ¿vale? Sí que es verdad que hay metaanálisis recientes que sí que están viendo que están empezando a ser más efectivas que a lo mejor otro tipo de intervenciones que a lo mejor se centran únicamente en el trabajo con el menor. Vale, aquí simplemente os pongo algunos ejemplos pues de opciones, ¿no? De trabajo, por ejemplo, con el rutinas con las familias, por ejemplo, el tema de hacer recetas muy sencillitas, por ejemplo, las rutinas de ir a dormir, que muchas familias a veces no las tienen en cuenta, ¿vale? No tienen, y además que uno de los problemas que también encontramos mucho en el trabajo con los menores son problemas de sueño, que eso también luego también se relaciona con irritabilidad y con otro tipo de problemáticas, ¿vale? Entonces es importante que una de las intervenciones más básicas, pero importantes, es la higiene del sueño, ¿no? Que llevemos unos ritmos adecuados para que nuestros ritmos circadianos puedan ajustarse. El tema de la vestimenta, el tema de, por ejemplo, el hacerse sus meriendas, el que podamos leer un cuento, el que hagamos alguna actividad conjunta, el que juguemos a un juego de mesa, el que juguemos con otros niños de nuestro entorno, el, actividades como bailar, para el tema motor, el tema de cantar, también para el tema de la comunicación, el comer en familia, por ejemplo, que son actividades como muy básicas, ¿vale? Son ejemplos así anodinos, pero bueno, que es para que veamos que aquí tenemos rango de interacción, el supermercado, por ejemplo, que vaya viendo pequeñas responsabilidades, que vayan conociendo su entorno cercano, ¿no? Pues, por ejemplo, si hacemos una excursión, el ir a una estación de tren, el ir a comprar, el ir a determinados parques, el ir, por ejemplo, a algún museo, alguna actividad al cine, ¿vale? Que ellos al final vayan conociendo poco a poco y pudiendo ser partícipes, ser partícipes de ese entorno comunitario que les rodea, ¿vale? Para que podamos, estos aprendizajes que trabajamos de forma individualizada, también generalizarlos y aplicarlos al contexto, pues eso, natural, ¿vale? Entonces, bueno, por poner algunos de los ejemplos, estos realmente este trabajo es de un metaanálisis que hizo Duns, ¿vale? Que es uno de los precursores de la terapia centrada en la familia, ¿vale? Que vieron como útil y eficaz a la hora de estimular ese tipo de contextos, ¿vale? Por eso se ha añadido esta tablita. Entonces, bueno, ya un poquito por concluir y ya dejando un poco más espacio a, pues si luego hay un debate o queremos mencionar lo que sea. La salud en la infancia no solo depende de un factor unitario, sino siendo imprescindible trabajar desde un enfoque biopsicosocial real y efectivo, ¿vale? Que muchas veces se nos llena la boca de enfoque biopsicosocial, pero nos cuesta mucho operativizarlo, ¿vale? Hablamos de enfoque biopsicosocial, pero al final acabamos trabajando con intervenciones, cada uno por su lado y eso, ¿no? Centrándonos únicamente en la estimulación individual, cuando realmente la parte social y comunitaria es súper importante y la parte bio también es importante que la coordinemos. El trabajo comunitario permite realizar un trabajo más inclusivo y natural, lo que decíamos, ¿no? El que podamos ir trabajando en contextos o en espacios que forman parte de pues eso, ¿no? De su entorno, o de sus ciudades, o de sus pueblos, ¿vale? Que realmente que tengan la presencia, que tengan responsabilidades, que puedan aplicar pues esos trabajos a nivel atencional, a nivel de memoria, a nivel motriz, ¿vale? Que todo eso lo vayamos implementando y trabajando en el contexto natural, que desarrollen competencias útiles, ¿vale? Para ellos mismos, para poder adaptarse de mejor forma, ¿vale? A la hora de estimular a los menores, permitiendo además hacer copartícipes tanto profesionales como familias. Esto es súper importante, ¿vale? Sobre todo porque hay muchas familias en este sentido que tienen un enfoque como que al final los profesionales somos los que tenemos que estimular y trabajar y como que ellos no tienen como una responsabilidad o como si su trabajo, sus acciones no tuviesen una repercusión en el trabajo con los menores. Entonces es importante que aprendamos a trabajar de forma coordinada y también sobre todo mucho orientando, ¿vale? Instruyendo. Porque muchas veces el problema no es que las familias no quieran, es que muchas veces no se han detenido a trabajar con ellas y concienciarles de que realmente es importante, porque muchas veces muchos de estos diagnósticos o muchas de estas condiciones van a ser crónicas, o sea, van a ser para toda la vida. Entonces, todo lo que podamos ganar en calidad de vida y en mejora siempre, siempre merece la pena.
El ambiente es el principal escenario capaz de brindar oportunidades de aprendizaje en relación al neurodesarrollo, ¿vale? Es súper importante que tengamos en cuenta eso, que el ambiente al final es donde se van a desarrollar esas actividades. Obviamente la estimulación dentro de sesiones individuales puede ayudar y también va a ser efectiva en ciertos casos, pero importante el tema de que involucremos el ambiente y el contexto. Los recursos del entorno comunitario son tan importantes como los factores individuales de salud, ¿vale? Que muchas veces que parece que tiene más peso el diagnóstico que los recursos comunitarios, o que las políticas de salud mental, o que las políticas de salud general, o que el número, ¿vale? Que todo eso tiene un peso importante. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la suficiente importancia o no nos paramos a analizarlo en el sentido de que lo biopsicosocial tiene igual de peso esas tres partes. ¿Vale? Entonces sí que aquí es por lo menos uno de los mensajes que quiero que quede muy claro en este trabajo, ¿vale? Y luego igual seguir buscando fórmulas que permitan trabajar teniendo en cuenta los elementos de los tres niveles y luego combinarlos, ¿vale? Que si yo sé que mi hijo va a tener problemas motores y necesita a lo mejor ganar porque tiene mucha flacidez muscular, voy a tener que buscar actividades en mi entorno, aparte de las sesiones individuales, que me permitan estimular esa parte motora o muscular para que al final influya en su conducta, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la presentación, agradecer la atención de todos y todas y nada, pues quedo a vuestra disposición. Hola Dani, muchísimas gracias por esta interesante ponencia que nos lleva a reflexionar varios puntos que me gustaría compartir un poquito antes de dar paso a la sección de preguntas. Me llamaba la atención algo que creo que tenemos un reto como psicólogos, el aprender a trabajar de forma multidisciplinaria y establecer puentes de comunicación. Por ejemplo, el trabajar con el neurólogo, trabajar con también paidopsiquiatras, trabajadores sociales, nos lleva a extender puentes con claridad, pero sobre todo que nosotros podamos tener esta capacidad de establecer un lenguaje universal en donde nos podamos comprender. Por otro lado, también creo que mencionas puntos muy importantes, estos modelos de donde nosotros podemos basarnos y que lo que hagamos, estemos haciendo en pro del bienestar de la infancia sean modelos de intervención que estén basados en evidencia y que realmente nos permitan ver estos frutos que obtenemos a partir de todas las diferentes dinámicas, procesos que podamos implementar en un ámbito comunitario. Y también otra reflexión que me parece muy interesante es ir adquiriendo esta cultura de promoción. Muchas veces hacemos la prevención cuando ya existen pues algunas incidencias por ahí que nos dicen aquí hay que prestar atención, pero también nos llega a pasar que hacemos mucha intervención y no nos acercamos a esta detección oportuna desde los primeros meses de vida que tiene el bebé. Esto es indispensable para que nosotros podamos tomar ahora sí que a nuestro beneficio todo este crecimiento cerebral que hay en estas etapas tempranas y que además esta plasticidad que tú nos comentabas es cuando más la podemos usar a nuestro favor, que si bien es algo que se va generando a lo largo de nuestra vida, pero sabemos que en la primera infancia es vital, sobre todo en los primeros años de vida. Y nos llevamos estos aprendizajes, estas reflexiones, pero también retos de qué sigue ahora que tenemos esta información desde psicólogo, qué es lo que me toca hacer para de verdad ser un agente de cambio con estas familias. Muchas gracias, Dani. Y ahora vamos a pasar a este momento de preguntas del público aquí presente. Alguien que quisiera realizar alguna pregunta a nuestro querido ponente, adelante. Puede ser tanto por chat, asimismo pueden aperturar su audio. Bueno, yo realmente no tengo preguntas, sino nada más felicitarlos, Yanni, por organizar esta tercera edición. Daniel, un placer tenerte nuevamente por acá con nosotros. Y yo realmente, bueno, un poco rescatar lo que Daniel mencionó y lo que Yanni ahora ha comentado nuevamente, es el hecho que
en la parte de detección, cuando hacemos el proceso diagnóstico, a veces nos enfocamos mucho en lo que es, bueno, la aplicación de la prueba o de las pruebas o de la entrevista que nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico, ¿no? Sea un diagnóstico de neurodesarrollo, sea un diagnóstico de lo que sea. Pero a veces es importante que las familias, que las comunidades, los maestros tengan conocimiento suficiente para poder detectar cuando hay una alteración, cuando hay una anormalidad en el neurodesarrollo. Entonces, y eso es un trabajo que yo creo que es muy comunitario, muy de un psicólogo o de un educador en salud que haga ese trabajo de educar a las comunidades a qué puede ver en los niños que están mostrando alteraciones, ¿no? ¿Cuál es la normalidad y a partir de la normalidad qué son las cosas que se pueden ver alteradas? Entonces, realmente yo creo que es un trabajo que es interdisciplinario y que no todo está en la bolsa de todos, sino que realmente se involucran muchas personas, son muchos pasos y tenemos que trabajar en conjunto diferentes profesionales. Muchas gracias, Gabriel. Y sobre todo esto muy importante que mencionas, el dar un diagnóstico no es poner una etiqueta, es un camino que nos permite como acompañar desde la empatía y el buen trato a este niño y también le da herramientas, recursos a la familia. Es una guía hacia dónde vamos a ir para desarrollar el máximo potencial de nuestros niños, de la infancia. El diagnóstico solamente nos sirve a los profesionales al final, o sea, para orientar y para poder nosotros saber qué hacer. A veces a la familia Claro, hay que decirle, bueno, vamos a ir trabajando en esto, porque bueno, sí se tiene esta etiqueta, ¿no? Pero el diagnóstico realmente nos sirve mucho más a nosotros que a lo que lo podría servir a una una familia o compañía. una escuela. Un poquito, además, agradeciendo estos comentarios, gracias, Gabriel, me permito externar algunas inquietudes que surgen en nuestro chat. Ana nos pregunta, ¿cómo concientizar a las familias para que participen en la estimulación de los menores? Porque entiendo que según qué familia supondrá un problema. Ay, lo último no lo entendí. Muy bien, Ana, pero si gustas puedes externarnos. La primera fue cómo concientizar a las familias para que participen en la estimulación a los menores. Vale. Bueno, esto lo primero es, ahí apelamos un poco más a nosotros como profesionales realmente, que primero, que le demos la importancia que tiene, porque es verdad que hay profesionales que a veces no se paran tanto a trabajar con las familias o como que las familias las dejan en un segundo plano, centrándose únicamente en el trabajo individual. Entonces es importante sobre todo que, y es lo que os digo, que al final cuando estamos trabajando con personas que puedan tener discapacidad o trastornos de neurodesarrollo, son condiciones que muchas veces van a ser crónicas. ¿Qué significa? Que van a ser para toda la vida, que no es cuando viene a lo mejor con un diagnóstico de depresión o con algún problema que a lo mejor sí vas a tener que trabajar durante unos meses y a lo mejor no vuelve a entrar por tu consulta. Entonces es importante que de primera acojamos a la familia, empaticemos y entendamos a la familia, porque muchas veces las familias también se sienten atacadas, ¿no? Sobre todo mucho cómo comuniquemos o cómo realmente nosotros expresemos. Sobre todo yo siempre lo digo, en plan, no venimos desde un discurso culpabilizador. Yo entiendo que no es fácil primero ser padre o madre y encima no es fácil si ya tenemos alguna dificultad o problema añadido a todo esto. Entonces hay que intentar saber también muy bien escuchar mucho a las familias, detectar las necesidades, entender muy bien cómo funciona ese sistema. O sea, aquí realmente el trabajo de comprender muy bien cómo todo está influyendo dentro de esa casa, porque yo le puedo, o sea, tú te puedes enfadar a nivel profesional mucho porque una madre no haga esta pauta, no haga esta cosa, pero es que, joder, a lo mejor es que esa madre o padre está priorizando la búsqueda de empleo porque es que si no tiene dinero para poner un plato de comer a su hijo, no puede trabajar todo lo demás, ¿vale? Haciendo un poco de referencia a la pirámide de Maslow. Entonces es importante que seamos empáticos, que escuchemos bien las necesidades y comprendamos bien las situaciones de cada familia y de cada menor o menor, o sea, y cada niño o niña, ¿vale? Que una vez hayamos tenido toda esa información, trabajemos, como digo yo, con las cartas en la mesa, en plan de qué cosas están en nuestro alcance y qué cosas no, qué cosas podemos abordar nosotros y qué cosas vamos a tener que derivar o asesorar para que, pues eso, ¿no? Que vayan a su servicio social más cercano, vayan al hospital, vayan, porque al final eso también es importante, que nosotros también sepamos asesorar sobre recursos comunitarios, ¿vale? Y que no abordemos el paso 7 si no hemos resuelto todavía el paso 1, ¿vale? Y que tampoco metamos una exigencia que es incompatible con las exigencias de su día a día, porque a nosotros nos parezca que es lo que hay que trabajar en ese momento y vayamos poquito a poco, ¿vale? En ese sentido, yo lo que recomiendo mucho es que tengamos una actitud de acogida, que no perdamos de vista a la familia durante todo el proceso de intervención, que monitoricemos y que hagamos reuniones periódicas o que haya un traslado de la información adecuado, que expliquemos bien porque muchas veces hablamos con mucha ligereza, no, es que estamos haciendo ahora un modelaje, porque no,
explica bien los términos, explica bien qué estás trabajando, explica bien cómo lo haces, pone ejemplos de la vida cotidiana, ¿vale? Que hagamos la información accesible, porque otra de las barreras que también podemos encontrar es que, sobre todo con médicos, con psicólogos o con otros profesionales, es que la propia argot que tengamos profesional sea una barrera a la hora de comprender realmente las necesidades o cómo trabajar ellos en el día a día, ¿vale? Y que al final te acaben percibiendo, ¿sabes? Me digo, calidad y calidez, o sea, que trabajemos en base a la evidencia, con la información más reciente, pero que también nos perciban cercanos, que puedan contarnos sus inquietudes, sus inseguridades, que no se cierren a nosotros, que no nos vean como el enemigo, que no nos vean como el ya me va a echar la bronca, ya me va a regañar porque no le he rellenado el diario emocional, ya me va a regañar, no, ¿vale? Que nos perciban como al final un ambiente abierto y que, oye, que al final intentamos colaborar con ellos para el bienestar de sus hijos y sus hijas. Entonces, yo para mí el primer punto es, igual que trabajamos la alianza con el menor, la alianza también con las familias. Es lo que te va a permitir mayor transparencia de información y trabajar de forma más ajustada a las necesidades reales de esa familia. Muchas gracias, Dani. También hay otra pregunta que menciona, ¿cuál es el principal reto actualmente para realizar intervenciones con perspectiva comunitaria? Supongo que no será el mismo en todos los países. Pues ahí en ese sentido, a ver, yo creo que de los principales retos que podemos tener a nivel comunitario es, no sé ahora mismo la palabra, la comunicación, realmente que haya una fluidez de la comunicación y de la información. ¿Qué me refiero con esto? Muchas veces, como hay instituciones que trabajan una cosa, instituciones que trabajan otra, instituciones que trabajan otra, muchas veces la falta de comunicación interprofesional realmente genera unas barreras, un enlentecimiento de la puesta en tratamiento, una inaccesibilidad a ciertos recursos, porque si a mí no me da el informe el centro base, yo no puedo empezar a hacer terapia, si yo no puedo hacer terapia, no puedo a lo mejor pedir unos recursos, si yo no hago un diagnóstico no van a poder pedir una beca que les va a permitir con esa beca poder comprarle los materiales escolares al niño. Entonces, al final estamos generando una serie de dificultades que más allá de la propia eficacia de la intervención se debe más a esa falta de comunicación y coordinación interinstitucional, ¿vale? Y eso ya es un problema más logístico en cuanto a cómo está conformado el sistema, que yo creo que al final eso dificulta y que se paga bastante caro. Ya digo, hay casos que no son tan graves o que sí que más o menos se dirimen pronto, pero hay casos donde te das cuenta que hay familias que no reciben becas hasta sepa Dios cuándo, familias que no pueden ser atendidas en X recursos, sepa Dios cuándo, y al final esa disparidad, falta de información, opacidad. Hay centros, por ejemplo, que se van a coordinar de buena manera contigo y otros centros que son más celosos que no van a querer a lo mejor coordinarse tanto porque lo van a ver como que parece que te estás metiendo en su trabajo, ¿vale? Entonces, al final, esa falta de comunicación, quien lo paga al final es el menor y su familia. Para mí es el mayor grande o más a nivel logístico. Luego ya, pues obviamente, pues estos factores que decíamos, ¿no? Buscar mecanismos de concienciación social, ¿vale? Mecanismos que permitan también mayor adherencia a las familias, a involucrarse en el cuidado, mayores recursos o dotaciones económicas, porque claro, hay veces que sí, que la familia puede tener una voluntad impresionante. Yo tengo familias que de verdad es de admirar la implicación que tienen, pero es que si no tienes recursos económicos, si no te lo puedes permitir, si tu nivel cultural no te permite a veces pues eso, que tienes que explicarlo muy despacito y muy claro para que la propia familia pueda implementarlo y pueda saber trabajar un poco lo que tú le estás diciendo, porque realmente, pues eso, no tiene un nivel cultural o de estudios que le permita, pues eso, tener un conocimiento de cómo trabajarlo. Y luego lo que dices, también que mencionas en cuanto a los países, claro, eso a lo mejor en países estamos hablando que eso, que al final es una falta de coordinación de recursos. Países que a lo mejor tengan menos recursos. Es más, hay muchos tratamientos, incluso hay mucho, me acuerdo que no sé qué artículo fue hace ya, pero precisamente dentro de un programa de intervención, el primer elemento que tenía ese programa era dar comida, o sea, prometían dar comida a las familias a cambio de que se involucrasen en el tratamiento o en el programa de intervención. Me refiero que a lo mejor aquí no, pero en otros países sí que necesitan atender lo más básico. Si yo como madre o padre me tengo que desplazar 2 kilómetros a otra ciudad para que el profesional me dé terapia, pues necesito ese aliciente, lo que nos damos cuenta realmente de las disparidades que pueden llegar a existir, porque claro, al final ahí las prioridades son distintas. Entonces, claro, ahí sí es verdad que hay muchos estudios, es verdad que la pobreza en general es como de los que más se ha estudiado, de que más alarma, precisamente porque eso es como una pirámide de Maslow. Si yo no puedo darle de comer a mi hijo, a mí las funciones o las necesidades un poco más altas, no las voy a percibir con tanta vulnerabilidad, porque al final tengo un contraste muy gordo. O sea, la malnutrición, por ejemplo, otro tipo de... Si incluso la malnutrición afecta a la propia cognición del menor. Hay muchos problemas que realmente si el menor no está bien nutrido, si el menor no está en las condiciones óptimas para poder trabajar, ¿cómo vas a generar aprendizajes? ¿Cómo van a ser las calidades de esas conexiones sinápticas? ¿O cómo van a ser las calidades de
si no cuidamos lo más elemental, ¿no? Que es al final que tengamos todos esos elementos bien cuidados. Gracias, Dani. Y esto que nos comentas, a veces tenemos necesidades básicas, la comida, el alimento, la vestimenta, vivienda, que son nuestros derechos, pero que en ocasiones estas, de alguna manera, no todas están resueltas y atravesar un camino de 2 horas para llegar con el especialista se vuelve más retador, un desafío. Y creo que la psicología comunitaria es una de estas opciones que nos permite intervenir y dar una incidencia positiva en el bienestar de estas comunidades que pueden estar desfavorecidas. Ahí es donde estamos como agentes de cambio. Muchas gracias, Dani. Nos comentan por el chat, Ana, hablas con mucha claridad. Hablas con mucha claridad, que da gusto escucharte. Muchas gracias por tu respuesta y también muchas gracias por la respuesta. Nos comparte Jaime también, uno de los mejores. Te mandan muchas felicitaciones. Están muy Gracias. contentos con tu participación. Yo tendría una última pregunta. Dani, a mí me gustaría saber si pudieras proporcionarnos algunos tips o estrategias de cómo establecer estos puentes de comunicación con los otros profesionales. A ver, aquí va a depender mucho pues de dónde te estés moviendo, ¿vale? Yo siempre, vamos, lo que siempre intento pues es intentar ponerme yo en contacto, ser proactivo, bien a través mío, bien a través de las familias, ¿vale? Que no se perciba como un espacio de quien lleva más razón, sino simplemente, pues eso, con la intención de lo que vamos, ¿no? Que al final es colaborar con ellos para poder realmente establecer puentes de contacto, porque al final a mí me interesa que tu información médica me llegue para que yo, porque si yo no conozco a lo mejor alguna enfermedad o algún problema, que eso pasa muchas veces, sobre todo cuando hay chicos que tienen problemas de comunicación o discapacidad intelectual, que no saben, por ejemplo, no tienen una buena propiocepción para detectar dolores o malestares, o tienen un umbral del dolor muy alto y a lo mejor pueden tener lesiones y no se identifican, o pueden tener mucho malestar por elementos que ellos a lo mejor, sobre todo mucho también en caso de TEA, que hay elementos que a lo mejor les generan mucho malestar, pero como no saben expresarlo, comunicarlo, al final se traduce en problemas de conducta, ¿no? Que es una forma de demandar al entorno, que nosotros vemos como, joya, con los problemas de conducta, es que se porta fatal, no, es que a lo mejor tu hijo se está comunicando de esta forma y tenemos que intentar un poco entender y a comprender realmente de dónde vienen esas conductas, qué funcionalidad tienen, cómo realmente podemos dar conductas, por así decirlo, alternativas, que sean más adaptativas, no tanto por el entorno, que hay chavales que al final, pues si van a guturar, van a gritar, pues también tienes que aceptar ciertos elementos, pero otras cosas, sobre todo también por su bienestar. Es decir, oye, porque por lo menos si va a hacer este tipo de conductas, no sea desde la irritabilidad, desde el pasarlo mal, desde esas emociones de no sé cómo expresar este tipo de elementos. Entonces yo lo primero que es eso, intentar siempre tener una actitud proactiva, porque cuando me vienen profesionales externos, yo con consentimiento de la familia, yo siempre encantado de reunirme, de facilitar información, de intentar buscar objetivos comunes, ¿vale? Pero es intentar eso, establecer una red de colaboración, poniéndote en contacto y demás lo mejor posible. Bien sea a través tuya directa o bien sea a través de familiares. Luego igual, respetar mucho el trabajo del otro profesional, ¿vale? Que eso no sea un campo de, oye, lo mío vale más que lo tuyo. No, 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 no. A mí me interesa lo tuyo. Vamos, yo en general no me he encontrado, o sea, como mucho algún centro de estos que es más opaco en general por su forma de trabajar y porque al final entienden como un añadido extra, porque también, y ya también les entiendo, que yo, por ejemplo, sobre todo con profesores, si tienes 30 niños o niñas en el aula, con 5 con necesidades especiales y encima no tienes personal de apoyo, si yo encima, a mí me ven como realmente un estresor más, es que encima vengo, no. Y precisamente yo muchas veces lo que digo, no, vamos a intentar, yo entiendo que tú en ese espacio vas a tener recursos o un margen de maniobra muy bajo, pero oye, a lo mejor con que tú a mí me digas lo que a ti te está afectando en el aula o cómo realmente se manifiesta su conducta o cómo realmente los problemas que yo te estoy contando, que estamos identificando, se trasladan ahí, a lo mejor yo puedo trabajar de otra forma o puedo intentar yo trabajarlo en algún otro espacio, buscar soluciones en plan paralela, sin tener que incidir o tener que focalizarme sabiendo que, ¿vale? Entonces yo creo que siempre intentar un poco eso, que ni se sientan atacados en cuanto que parece que le estás mandando deberes y mucho respeto siempre interprofesional para que al final la actitud sea positiva y se buscan soluciones más que evitar complicarse o verlo como asumir competencias que no son tuyas. Muchas gracias, Dani. Así es, ver cómo cada uno de nosotros sumamos a ese bienestar infantil. Muchísimas gracias. Parece que no hay ninguna otra interrogante al respecto. Les agradecemos mucho
Y antes de finalizar, me gustaría compartirte, Dani, desde la División 27 de SCRA, te entregamos este certificado de participación. Se le confiere a Daniel Martín Montealegre, vamos a bajarle tantito, por su participación en calidad de expositor en la serie de webinars Psicología Comunitaria en Latinoamérica y la Península Ibérica, con la presentación La importancia de la intervención comunitaria en la infancia temprana, el 12 de julio del 2025. Esta actividad, dirigida a estudiantes y profesionales, busca resaltar la labor realizada en América Latina y la Península Ibérica en el área de psicología comunitaria. Te agradecemos muchísimo los valiosos conocimientos que nos has compartido el día de hoy y esperamos seguir contando con tu colaboración. Si no hay otros comentarios, además de las felicitaciones, les agradecemos mucho su tiempo, su entusiasmo mostrado a lo largo de la conferencia y los invitamos a continuar en las diferentes actividades que estamos realizando. Pueden consultar la página oficial de la división. Les deseo un excelente día y noche también. Hasta entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.